Bienvenidas y bienvenidos, ya es 2021 y estamos de nuevo en esta plataforma, en estas redes sociales y por estos conductos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos ofrece para llevarles a ustedes este programa Democracia en Pantalla. Democracia en Pantalla que desde su nacimiento pues ha tenido como cometido el analizar series de televisión y películas que tengan que ver con el tema electoral, los derechos políticos, la Constitución, y es el caso que nos acompaña el doctor Diego Guerrero. Bienvenido, Diego. José Ramón, un placer estar aquí en tu programa, que además es uno de los referentes más importantes para hablar sobre el derecho, para hablar sobre el cine y sobre todo de las series, y ser un espectro que nos permite esta relación, que muchas veces es un trampolín y que además es una herramienta fundamental para poder entender muchos temas que si tratáramos de ocupar una presentación o llevar un libro, quizá quedarían muchos hilos en el aire, pero gracias a las series, gracias al cine, podemos profundizar y además que se nos queden hasta con mayor intensidad grabadas las condiciones que se van presentando y que a veces, como hemos visto la semana pasada, en el caso de Estados Unidos, la realidad puede superar la ficción. Sí, exactamente. Se me olvidó decirles, pero creo que es tiempo al auditorio, que tú eres profesor y un referente en la Facultad de Derecho de la UNAM y también conductor en Canal 22, y pues nos da mucho gusto porque estas, digamos, dos vertientes nos van a ayudar mucho. Y qué bueno que citas justo el proceso electoral norteamericano, porque hoy vamos a hablar de House of Cards, y House of Cards es siempre un referente de una especie de profética política o de profética electoral, ¿no? O sea, hay quien, así como en Los Simpson dicen que se encuentran cosas del presente, ¿no? Claro. O del futuro. En el caso de House of Cards, siempre que pasa algo político, sale a relucir la serie, ¿no? En algún capítulo, Frank Underwood dijo algo o lo relacionan con alguna cuestión. Sí, la verdad es que precisamente este referente de las elecciones en Estados Unidos, quizá uno prende la televisión y parecería que estábamos prendiendo Netflix, estábamos viendo la serie de House of Cards. O sea, pudo haber sido una estrategia de Frank Underwood para mantenerse en la presidencia, ¿no? Porque eso es precisamente lo que nos lleva. El inicio de la serie se me hace espectacular. Esta imagen que tiene Frank y este manejo de cámaras, quizá ya pensándolo en esta técnica que utilizan de la serie, pero esta posibilidad de que él le habla constantemente al espectador de lo que está pensando, de la estrategia que va a utilizar. Y nos lleva en un inicio a la parte política, ¿no? Que seguramente muchos en la política cuando se introducen tienen aspiraciones, tienen algún proyecto, y surge eso cuando Garrett, Walter, que es el que es el primer presidente, que aparece en la serie, gana la presidencia y Frank Underwood lo apoyó durante la campaña, con la promesa de que él iba a formar parte del gabinete. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta historia? Y en la expectativa que se va generando este actor político, que al final pues se le manda a llamar y se le dice que no, que no le dicen que no va a ser secretario, sino que el presidente lo necesita más en el Congreso, lo necesita como un negociador en el Congreso, y que de aquí se desprende esa ambición del protagonista por querer alcanzar, a costa de lo que fuera, este poder que ha ido construyendo y la experiencia, porque quizá ver en esta parte en Estados Unidos esta posibilidad de la reelección. Estamos hablando de un congresista que lleva 11 procesos ganados, o sea, lleva más de 30 años en el Congreso, y que le da este referente de entenderlo precisamente con toda esta experiencia, ¿no? Entonces, la verdad es que con este inicio de la serie nos lleva a entender muchas cosas, el pasado histórico de un personaje, que de pronto el que iba a ser secretario, pues había hecho declaraciones sobre el conflicto palestino en su juventud. Ahora sí que somos esclavos de nuestra historia. Lo que digamos ahorita o lo que hayamos escrito en un Twitter en el 2007, 2009, ahí se queda. Lo que hayamos escrito ahí se queda permanentemente. Es muy curioso cuando vemos a los políticos que dicen una cosa y hay posibilidad de regresar al pasado y preguntarles
¿por qué no pensaba lo mismo antes del 2012? O sea, hay esta contradicción. Y eso surge, o sea, de pronto ver cómo un político cuando está en esta posición, somos esclavos de lo que decimos y esa es una de las enseñanzas también que nos lleva a la serie, que bueno, son 6 temporadas, de 13 capítulos cada una, la última nada más es de 8 capítulos, que bueno, ya platicaremos también de ella, ¿no? Sí, mira, ciertamente estas dos cosas que dices son sumamente, digamos, simbólicas o icónicas en torno a lo que algunas y algunos consideran la mejor serie política de todos los tiempos. Quizá ahí un poco como contendiente West Wing, Ujú. o Borgen, ¿no? Pero, o sea, un buen sector dice que es la mejor serie. Y justo por esos elementos que mencionas, ¿no? O sea, es decir, el realpolitik, ¿no? Un realismo muy crudo, un lenguaje muy directo y luego esta estrategia, digamos, de dirección, de romper la cuarta pared, ¿no? Entonces Frank Underwood se dirige al espectador constantemente como para hacernos cómplices, ¿no? Y Ujú. eso genera pues un acercamiento a la serie muy peculiar. Tú te vas, bueno, enterando de un poco de esta trama, de estas conspiraciones, de Ujú. estos pactos secretos, ¿no? Y así se va construyendo esta historia, ¿no? O sea, como si fuera una historia, vamos a decirlo así, entre dos mundos, ¿no? El mundo formal y el tras bambalinas de la política, ¿no? Y qué mejor Ujú. que lo haga un personaje que es un cabildero, ¿no? Por decirlo de Sí. una forma, y que tú sabes que se va a convertir en presidente. Y que se ha convertido en presidente, y esta figura del cabildero, porque hay muchos, o sea, es eso lo que se hace mucho en el Congreso, en Estados Unidos. Yo creo que juega una imagen maravillosa de la primera temporada. A mí la primera creo que es la que te engancha y te sigue llevando a las siguientes temporadas, pero a mí mi favorita Sí. es la primera. Esto que dices del control político y del poder sobre el poder de una persona sobre otra, ¿no? El caso de una figura que se llama Peter Russo, que es un congresista que tiene estas fascinaciones por la prostitución, por tener relaciones con prostitutas y también por la droga, ¿no? Y lo detiene la policía y precisamente Frank aprovecha esa condición para ayudarlo a salir de la cárcel, pero cuando lo enfrenta le dice, me debes un favor y ese favor, ¿estás consciente que tu lealtad ya está hacia mí? Y él dice, sí, dice, no, no estás tan consciente de que tu lealtad ya la compré yo. Y esto lo obliga a que Peter Russo prácticamente tenga que ser, incluso traicionando a su propio electorado, a quienes lo eligieron en las condiciones en las que los eligió, porque él ya no es un actor que decida. Y me parece que eso también sucede a veces en las cámaras, ¿no? Pueden haber muchos congresistas, puede haber senadores, pero al final hay estos actores que van moviendo y tejiendo las condiciones que se van presentando. Y Peter Russo llega a hacer eso, o sea, llega a volverse ese actor que nos lleva. Una parte también que nos enseña es esta relación con los periodistas, ¿no? Esta relación de la ambición, o sea, es la ambición del político, pero creo que la ambición no solamente se ejerce a una sola profesión, sino la ambición está en todos lados. A veces pareciera Sí, que ser claro. político está mal. Es más, siempre decir, la forma de hacer política ahora es yo no soy político, soy ciudadano en Ajá, todo el sí, mundo, ¿no? Pero sí, la realidad es que desde que eres un ciudadano, todos los políticos son ciudadanos. Desde que un ciudadano empieza a hacer política, pues te volviste político. O sea, no exacto. puedes negar esa parte. Entonces, en todas las actividades que se realizan, la política está presente y también la ambición. La ambición no forma parte solamente de esta. Y de pronto vemos también en el periodismo, ¿no? Esta periodista Zoe que quiere seguir creciendo y que Ah, se claro. acerca a Frank Underwood con este trato en el cual hay una seducción, ¿no? Utiliza una seducción para llegar a él y que después junta el trabajo con esta relación que se va gestando, al grado que ella, para seguir teniendo este privilegio, termina estando a las condiciones de Frank Underwood, cuando él quiera y como él quiera, ¿no? Porque llega un momento en que ya Acuérdate, las lecciones de vida de Frank Underwood, todo sí, se trata de sexo, sí, menos el sexo. menos El el sexo, sexo se sí, trata de poder. Eso dice exactamente. Frank Underwood. Y eso tiene toda un esquema porque
es precisamente cuando ella le dice, oye, pues ya nada más mantengámonos una actividad laboral, ¿no? O sea, ya no vamos a tener relaciones y dice, está bien. Entonces a ella le deja llegar información y un día le habla y le dice, oye, me hablé con tu jefe, me habló tu jefe de prensa y me dio una información, pero nada más eso. Dice, claro, pues quedamos en que ya no íbamos a tener sexo y que nuestra relación iba a ser profesional. Ese es el trato que le doy a los profesionales. O sea, la condición de que tú y yo tuviéramos esta es porque había un vínculo personal, ¿no? Claro. Y eso también marca, y además es un acuerdo que ellos mismos establecen, ¿no? O sea, aquí no podemos hablar es un contexto que ellos mismos van marcando y que lo lleva a esta relación, que al final empieza a mostrar esta protección de Frank Underwood al grado de que, pues iba a parecer que estamos informando de lo que pasa en la serie, pero toma ciertas decisiones de quitarle incluso la vida en su momento a Zoe por la información que tenía y cuando ya no le sirven las personas a Frank Underwood con esta frialdad que lo caracteriza, pues las va eliminando, ¿no? Va alejando a aquellos que ya no requiere en su camino para llegar a su fin, que su fin es precisamente, como lo decías, la presidencia, ¿no? Y cómo va escalando, o sea, la estrategia que va marcando de ser un congresista a hacer con todos los tejes y manejes para que el que es vicepresidente se vaya a competir para gobernador y deje ese espacio abierto, ya no iba por una secretaría, ya él iba por la vicepresidencia y como ya en la vicepresidencia, él ya no, o sea, él cuando iba por la vicepresidencia estaba pensando en la presidencia, cómo lograr ese espacio, porque ya no había ni lealtad ni hacia nadie, porque no le habían cumplido desde el primer inicio este acuerdo político que existía, ¿no? Sí, mira, varias cosas de las que dices, ¿no? Esta clase política a la que te referías, ¿no? Ese marcado presidencialismo, esta estrategia de Frank Underwood, donde él mismo lo dice en otra lección de vida, ¿no? Para trepar hay que ser despiadado, él marca su camino, hace una especie de juego de ajedrez, hay muchas referencias a Shakespeare, ¿no? Sí, Por sí, obvias sí. razones en estas tramas. Y bueno, cómo se va presentando digamos, esta personalidad que en la primera temporada todavía está un poco como, pues, un poco escondida o tímida, y cada vez va siendo más violento, más sanguinario, más ambicioso, ¿no? Para conseguir su objetivo. Y quizás esa es la paradoja de la serie a propósito de lo que decías, ¿no? O sea, finalmente todos jugamos una función dentro del sistema político e incluso la ciudadanía es una forma de participación política, pero efectivamente esta clase política, como la presenta la serie, así cruda, suena mucho al relato, por ejemplo, de la mafia, ¿no? O sea, este cine del Padrino, por ejemplo, ¿no? O sea, estos consejos que son consejos maquiavélicos, malévolos, pero que dichos en la forma en la que él los menciona, o sea, son como difícilmente desdeñables, no sé si me explico, ¿no? O sea, Sí, si sí, no te sí, gusta la mesa como está acomodada, acomódala tú, ¿no? claro. No, Frases sí, maravillosas. sí, no. A ver, él habla sobre porque además deja abierta una democracia, que hablando de democracias, esta democracia estadounidense, ¿no? ¿Cómo es la democracia en Estados Unidos? La deja al descubierto en los procesos que se va llevando, te demuestra un poco esta figura del Congreso, este presidencialismo estadounidense y el Poder Judicial, ¿no? En la selección de los que van a formar parte de la Corte, de la Corte Suprema en Estados Unidos, que es los cargos vitalicios de la propuesta que hace el propio presidente del Congreso y que juega un papel importante porque nosotros podríamos ver a la Corte Suprema y la radiografía que tendremos siempre es quién lo designó, un demócrata o un republicano, ¿no? Para entender un poco la visión que va a tener este Poder Judicial Ideológica. ideológica, esta posición ideológica. Y también, lo decías tú, se vuelve una cátedra de muchas cosas. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando el máster en Madrid, en la Complutense, había una clase que constantemente, el máster en Gobierno y Administración Pública, había una clase que yo llegué, a un House of Cards, que casi algunas de las clases las empezaba con alguna sección o con alguna parte de la serie, porque cuando hablabas de un debate, el primer debate que tiene, cuando está aprobando esta ley, que también es muy interesante este proceso de la ley de educación en Estados Unidos, que está en esta negociación con los sindicatos y demás,
y que tiene Sí, un debate con el líder sindical, que traen esos tejes y manejos, eh, cuando él no se prepara para un debate. Esta imagen de puedes ser el mejor político, tienes 30 años, y él llega y dice, yo no tengo para qué prepararme, ¿no? Y en esta falta de humildad que también, o en esta ujú, soberbia que a veces se come en cualquier actividad, pues lo lleva precisamente a hacer el ridículo y que le empiecen a hacer videos, ya ahora sí, en diversas plataformas, por esta imposibilidad. Entonces creo que se vuelve también una cátedra de experiencia de vida en todo lo que haces, ¿no? O sea, no necesariamente como una experiencia de vida por positiva, sino retomando muchas cosas. Yo lo que les digo mucho es retomar muchos elementos que se van consolidando, ¿no? Esta figura de la construcción que se va haciendo, a mí te digo, el Poder Judicial también se me hace muy interesante con la propuesta que él hace de la candidata para que al final ella decide, ahorita olvidé el nombre, decide proponerse y competir contra él para la candidatura de los demócratas y las convenciones de los demócratas. Eso es algo que a veces lo vemos en la televisión y lo vemos en una ujú, escena, pero esa escena se queda en 30 segundos y nos dice el noticiero, y este día se reunieron los demócratas para elegir a su candidato, ¿no? Pero se queda en eso. Yo ujú. creo que a mis alumnos, cuando les hablo de estas convenciones para elegir al candidato, pues es difícil que la puedan entender el sistema democrático en Estados Unidos. Y con la serie, cuando empiezan a la designación de quién va a ser el candidato de los demócratas, en su momento de los republicanos, nos permite entender esta democracia indirecta, ¿no? Esta posibilidad que se van eligiendo a los delegados y que estos delegados van eligiendo, primero eligen a su candidato y después en esta elección indirecta del delegado van a elegir al presidente, ¿no? Y la figura también del vicepresidente, que también se me hace fenomenal, porque esto nos refleja en cómo se designa el presidente. Siempre pensamos que se está votando por el presidente y por el vicepresidente, ¿no? Cuando la realidad es que más bien es una estrategia política, más que electoral, de decir quién va a ser tu vicepresidente, pues para jalar a este otro sector de tu partido que quizá no iba contigo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí nos lleva a muchos temas, conocer mucho de la Casa Blanca, de todo lo que se mueve en la Casa Blanca, pero también las negociaciones que se tienen que hacer con las cámaras, ¿no? Si no tienes la mayoría, y creo que eso también sirve mucho para las democracias, de entender la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, si puede ser el presidente, pero si no tienes esta mayoría, pues difícilmente vas a poder Sí, sacar no muchas puedes hacer cosas a nada. flote, ¿no? Sí, ve, qué interesante, ¿eh? Porque también recuerdo capítulos en donde se habla del propio colegio electoral, que Uh -huh, ahora justo es noticia. Hay un capítulo en el que vemos algunos abogados electoralistas porque pues finalmente esta estrategia lo lleva, como dices tú, a copar todas las áreas, desde las negociaciones con sindicatos, el trato y el uso del modelo de comunicación política con los medios de comunicación y las redes sociales, ¿no? O sea, cómo van filtrando, en su caso, fake news o generando posverdad uh -huh, para tratar de manipular algún tipo de información que le va a servir, ¿no? Esto, o sea, la serie lo representa de manera puntual, ¿no? uh Incluso -huh. con temas de derecho internacional. Es muy completa en ese sentido la serie. Y como dices tú, ya después la parte está un poco más técnica y compleja del derecho electoral norteamericano, pero como todo eso, o sea, digamos, el sistema político se brinca con el sistema electoral, ¿no? Ajá. Y van ahí, o sea, va negociando una ley, pero a cambio de esa ley, pues le pide ciertos votos, ¿no? O ciertas Uh -huh. curules y todo esto, cómo conforma, como decías tú, una clase pues eso, de ciencia política contemporánea. Sí, esa parte uno son los medios, ¿no? Estas manipulaciones que pueden ejercerse a través no solamente ya de estos medios tradicionales, sino también de las propias redes sociales que juegan en este uso inadecuado incluso de la información y que muchas veces sabemos que puede ser una mentira, pero esta mentira si se repite constantemente pareciera una verdad, ¿no? Los políticos se generan este caparazón o en la vida política se genera este caparazón de estar consciente que en cualquier momento te pueden inventar cualquier cosa y más ahora cuando se tiene esta posibilidad o sacar a la luz verdades que están ahí enmarcadas, ¿no? Esta parte de la manipulación. El tema, bien lo decías, de los congresistas, ¿no? Todos siempre requieren algo, ¿no? Entonces, para vender mi voto es, oye, ¿sabes qué? En mi comunidad o en mi distrito requerimos abrir un nuevo hospital o prometimos que ibas a hacer un centro deportivo. Para que yo pueda, para que tengas mi voto, pues no me caería mal cierta cantidad para que
realmente se vuelva tangible esa promesa de campaña que hice y no haya esta parte. No quiero dejar de fuera, y ya vamos muy avanzados, pero no todo se queda en Frank, ¿no? Hay Claro. y no es el protagonista único, sino Claire Underwood, su esposa, este dúo que ellos van construyendo, este poder, porque la realidad es esa, y yo creo aquí hay que verlo así. No es que Claire esté atrás de él, sino Claire está al lado de él. Tan es así que él no hubiera ganado, y también una parte de la serie se reconoce, no hubiera ganado en las elecciones si no hubiera sido incluso con el apoyo del dinero del papá de Ujú. Claire que en su momento le dio. Y además, incluso en campaña se empieza a ver, ¿no? Ella empieza a crecer, la gente se siente más identificado con ella. Incluso de la primera temporada a la quinta temporada, ya ahorita no entraríamos a la sexta, pero de la primera a la quinta, el personaje empieza a crecer el de Claire, y se vuelve prácticamente no hay, o si contáramos los tiempos, es duran el mismo tiempo en pantalla y Sí, haciendo cosas muy interesantes, porque al final ella la que lo ayuda incluso a mantenerse en la presidencia con un acuerdo que tienen que se vuelve más político, porque incluso tiene una relación abierta en la cual ella sabe que él tiene amantes y él sabe que ella tiene también un amante, y lo entienden y además lo aceptan y lo reconocen, incluso, aceptan. sí, incluso hasta lo promueven, dicen, te veo más contenta cuando estás con él, entonces no lo corras, déjalo aquí, ¿no? O sea, es este acuerdo que ellos traen, y que Claire incluso empieza a volverse hasta en la figura diplomática, queriendo romper, y me parece que este mensaje también entra, dejar de ser la esposa del presidente, sino que Claire tiene todas las cartas para poder incluso ocupar un cargo diplomático, y donde le empiezan a pegar es diciendo que, bueno, es la esposa del presidente, es la primera dama. Y me parece que en esta parte lo que se está rompiendo es reconocer, y muchas veces pasa en la política que se les quiere ocupar o se les quiere encasillar como la esposa de, ¿no? Entonces aquí la enseñanza también que nos da es una mujer que tiene todas las cartas, para poder incluso para llegar a ser presidenta de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta imagen también nos lleva, y atrás de cámaras, un poco ya viendo las notas, esto también demostraba las grandes desigualdades sociales y laborales, porque desde que la primera temporada lo que ganaba el protagonista que hacía Frank Underwood, Kevin Spacey, que después tiene ahí un problema que por eso ya no sale en la sexta temporada, pero él ganaba casi $1 millón por, por capítulo. En tanto, la figura de Claire ganaba $420,000. Entonces, siendo los dos protagonistas, apareciendo prácticamente al mismo tiempo, también mostraba estas grandes desigualdades laborales que muchas veces se ven cuando un hombre y una mujer desempeñan la misma actividad y los sueldos son Sí. distintos. Y ella lo hace público, incluso ella amenaza a los productores diciéndoles, si después de la tercera negociación, si ustedes no me pagan lo mismo que le están pagando a él, yo lo voy a hacer público, y en una Me voy. conferencia, primero amenaza de me voy, y ya después la dejan, pero ella hace público que estaba ganando menos, ¿no? Entonces creo que también es una forma muy interesante de entender este personaje, que ya en la sexta temporada pues se vuelve la protagonista por los escándalos que tenía el protagonista de abuso sexual incluso, Ujú. adecuadamente la producción decide separarlo. Adecuadamente me refiero por lo que se estaba, por el mensaje que se mandaba como Netflix, ¿no? Sí me parece, y ahí sí creo que se rompen muchos esquemas, que se le tendría que abrir un nuevo espacio porque se queda, a diferencia de los otros que eran de 13 capítulos, lo cierran en 8 capítulos y dejan muchos hilos al aire que no logran concretarse. Yo creo que lo que querían también era ya romper con la imagen, porque a lo largo de toda esta sexta temporada, que fue muy criticada, fue muy cuestionada, lo que surge precisamente es que se olvidan, tratan de romper una forma muy poco alineada esta figura de Frank Underwood, como que lo desaparecen naturalmente porque no había otra forma, lo matan de forma inesperada, y la serie también no termina como yo creo que estaba programada que terminara, ¿no? Entonces, sí entender que pues quizá sería importante entender estos cabos sueltos que se van gestando, porque Dog, que es un personaje también importantísimo en la serie, la lealtad de este Ujú. colaborador que hace lo que le pida Frank Underwood, hasta una relación incluso de amor por todo lo que ha logrado, y que incluso obsesivo por hacer lo que sea con tal de que Frank se siga manteniendo, ¿no? Hay una relación muy interesante en esa, y que bueno, en la sexta temporada creo que
la, 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 la única forma de romper ya con el esquema de Frank Underwood, separar, el único sello que todavía se mantenía era Dog, que lo mantenía vivo y que lo seguía manteniendo Sí. vivo a lo largo de toda la sexta temporada. Entonces, al final, a quienes vean el desenlace de Dog, pues también nos representa que este desenlace que tiene refleja precisamente la muerte ya del personaje de Frank, pero también nos deja muchos hilos al aire que esperemos que no se tiene confirmada y no se dice si va a haber una siguiente temporada, pero nos deja entender que ahí termina y que quizá tendrán que buscar otro mecanismo para darle respuesta a muchos de los temas y en qué termina el desenlace de Claire Underwood, ¿no? Sí, fíjate que lo que dices es lo que a mí más me apasiona de este tema de House of Cards, es decir, las relaciones de la cultura popular, ¿no? De Ujú. esta serie con la cultura política, ¿no? Ahí hay una clara influencia, ¿no? Al grado que muchos dicen que la gente de Donald Trump tomó muchos de los ejemplos de la serie para llevarlos a cabo, ¿no? Para ejecutarlos. Quizás sea eso, digamos, parte de la leyenda urbana, pero resulta curioso. Y cómo Netflix no puede explicarse sin House of Cards y viceversa, ¿no? Y que viene a constituir también un hito histórico, pues el Me Too y todas estas luchas que se dieron y que empezaron justo a generar pues estas, vamos a decirlo así, golpes de mesa, ¿no? De las compañías grandes, pues igual para no perder su público, para comportarse en los estándares de lo políticamente correcto, pero importante, ¿no? Es el caso también de Johnny Depp, ¿no? Que ahora está también librando Uh-huh. algunos juicios en ese sentido. Grandes figuras que en otros tiempos hubieran sido imbatibles, ¿no? Y que Uh-huh. ahora pues los vemos, eso, pues pagando por sus malos actos, ¿no? Y como dices tú, pues por una cuestión que tiene que ser así. Entonces, a mí siempre me ha apasionado esto, como ese desdoble, ¿no? O sea, cómo la serie vive y cómo la vida también va nutriendo a la propia serie y creo que es el caso, por ejemplo, también de Game of Thrones, ¿no? O sea, que Sí, es sí, otra de sí. las grandes series, ¿no? Y nada más me acordaba de una cosa bien curiosa y bien peculiar de aquel presidente municipal de Tlaxcala que se echó un speech básicamente doblando, ¿no? Sí, Traduciendo un discurso de Frank Underwood hasta que alguien lo notó, ¿no? Se le sonó familiar y lo subieron a redes sociales. Pero para que se vea cómo hay, o sea, un impacto de estos productos en la cultura política. pero además, fíjate, aquí lo traía yo también lo de Tlaxcala, porque este personaje que hace esta traducción, o sea, ocupa el discurso de House of Cards, en uno de los discursos de Frank Underwood, y pues obviamente se detecta, lo hacen público, le empiezan a hacer memes y demás. Lo interesante es la respuesta que tiene la producción de House of Cards, porque cuando él hace este video en la mañana y se vuelve noticia nacional en México, en la noche, Netflix saca a Dog hablando y diciendo, muchos quieren ser como Frank Underwood. Sé que el pueblo de México tiene un personaje que lo ha querido hacer, ¿no? Entonces le contestan, o sea, en esta maniobra de mercadotecnia, Dog hace Publicitaria. una publicitaria, contesta y ayuda desde luego mucho que el cuate de Tlaxcala ya lo vuelve a tomar como broma, porque les vuelve a contestar y dice, no es que te estaba imitando, Frank, quería llamar tu atención, ¿no? Entonces, digo, él ya utilizando esta parte, pero es esa creatividad que tiene la producción y que lo hace vivo, porque al final creo que hay ciertos personajes que se comen al artista, que a veces olvidas quién es el artista, y en el caso se dice que incluso los creadores de House of Cards decían, si Kevin Spacey no acepta ser Frank Underwood, no la sacamos. O sea, el papel está hecho para él. Para él. Entonces, pues la verdad es que incluso él empieza a utilizar sus propias redes sociales para mandar mensajes constantemente del personaje, el personaje utilizando ese mecanismo para hablar o para informar, ¿no? Incluso a pesar de que Kevin Spacey sale de la serie, él utiliza sus redes para seguir mandando mensajes a nombre de Frank Underwood, ¿no? Entonces sí hay un tema ahí muy interesante de los vínculos que se vuelven, pues te digo, en muchas cátedras universitarias se utilizan como estos medios para informar y también me lleva a esta relación internacional, o sea, nos lleva a esta relación que se genera entre Estados Unidos y Rusia, ¿no?
estos acuerdos, estos vínculos que se van teniendo, donde muestran un presidente de Rusia muy, muy parecido a un Putin, ¿no? Con esta soberbia que tiene, con este poderío que tiene, y esta posibilidad de ir negociando bajo intereses de otra índole, ¿no? Entonces también esa parte se vuelve muy, muy interesante. Las relaciones internacionales están muy presentes en la serie y los conflictos internacionales. Entender esta parte de que el presidente, la toma de decisiones que tiene que tomar, la serie de decisiones que tendrá que tomar en el ámbito de como el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que también esa figura la representan muy claramente. Oye, pues muy bien, muchas gracias, Diego. Ahora sí que estamos ya como cumpliendo el tiempo, pero fue un análisis súper integral, entretenido, con muchos temas. Claro, es una serie larga, seguro habría muchas más cosas que tratar, pero creo que esto dará para que quien ya la vio la vuelva a ver, quien no la ha visto le entre al tema y que seguramente seguiremos escuchando, ¿no? De House of Cards, como dices. No sé si posteriormente en otra serie que de los mismos productores o quizá en un spin-off, pero yo estoy seguro que va a seguir dando de qué hablar pues esta serie que incluso marca de alguna forma el nacimiento ya contundente de las plataformas digitales. Sí, creo que es uno de los primeros ejercicios que demuestra la importancia de las plataformas digitales. Me llama mucho la atención y lo dices, Netflix no sería lo mismo sin House of Cards y creo que es uno de los primeros trampolines que utiliza para llegar incluso a otros países. Te agradezco, la verdad es que ha sido maravilloso que me hayas permitido volver a ver esta serie, la estuve viendo ahora en vacaciones, ya la había visto hace un par de años, pero me daba esta oportunidad y esta posibilidad. Y la verdad, reconocerte, José Ramón, porque sin lugar a dudas eres uno de los referentes que ha trabajado y que ha sumado esfuerzos en la posibilidad de seguir construyendo esta cultura jurídica a través de los diversos medios como es el cine y las propias series de televisión. Entonces yo estoy encantadísimo cuando estaba iniciando el proyecto, que además voy a aprovechar tu espacio para invitarlos a Cultura del Derecho los miércoles a las 5 de la tarde. Pero cuando yo estaba armando el programa y buscando información, sin lugar a dudas, tú te has vuelto un referente para retomar muchas de las ideas que están enmarcadas en este proyecto. Entonces, gracias y mil gracias por la invitación. No, el agradecido soy yo por estas referencias, por tu tiempo, por tus reflexiones. Te deseo mucha suerte, mucho éxito en todos tus proyectos. Los vamos a seguir, invitamos al público. Aquí vamos a poner igual tus redes sociales para que te siga y vea este programa que sale los miércoles. Y bueno, pues nos vemos en una próxima edición, ya sea de Democracia en Pantalla, en alguno de estos proyectos. Gracias, Diego. Cuídate mucho. Gracias, mi querido José Ramón. Un abrazo enorme. Pues yo soy José Ramón Hernández. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. Nos vemos. Gracias, Diego. Cuídense. Nos Muchas vemos. gracias.